cada momento. Eso quiere el Señor. Y en esta oportunidad nosotros vamos a compartir un mensaje que por título hemos puesto la distinción de ser llamados hijos de Dios. Es una distinción que Dios hace para los que son llamados a ser sus hijos e hijas. Y vamos a ver en este mensaje qué significa esta distinción. Aparte de que es algo muy bueno, es un honor, pero trae también responsabilidad delante de Dios. Yo voy a comenzar leyendo en el libro de los Salmos, el Salmo 139, el versículo 13. Acompáñenme allí, por favor. Salmo 139, 13, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí está. Cada persona, Dios la formó en el vientre de sus madres. Cada ser humano. Nadie se entró en el vientre solo o por voluntad propia. Dios fue que nos hizo, Él fue que nos formó. Las entrañas de todos Él las conoce desde siempre. Pero en este día no vamos a hablar solamente de lo que son hijos naturales, porque todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero vamos a hablar dentro de esa creación y criaturas, aquellas que Él les llama sus hijos e hijas. Ahora con unos derechos muy particulares y una responsabilidad también muy bien claramente establecida en su palabra. Ahora voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a hablar entonces de quiénes son estos hijos e hijas que Dios les llama sus hijos. ¿Cómo puede un ser humano llegar a serlo de pasar de ser una creación, una criatura natural, a ser hijo del Dios creador de todas las cosas, según Él lo describe? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice así la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De quien se está refiriendo aquí, el Verbo, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo divino. Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra, por medio del Verbo, dice la palabra de Dios. Y el Verbo estaba con Dios desde el inicio. No lo creó Dios como algo extra, parte de Dios eterno siempre. Dice aquí que el Verbo era Dios mismo. Claro, lo dice la palabra. Pero nos dice también que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo imparte la vida. Y ahora voy a ir al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y repito el versículo anterior, el versículo 12, dice, mas a todos los que les recibieron, ahí está, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú crees en su nombre, tú crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Tú crees que Él es quien dice la palabra de Dios que es Dios Todopoderoso, el Hijo, el Verbo Divino, Eterno, que se encarnó, vino aquí a la tierra, visitó la humanidad que había creado con un fin, que los que en Él creyeran fueran llamados hijos e hijas del Dios Altísimo y Todopoderoso, no porque alguna persona lo quiera, sino por voluntad del mismo Dios. Y nos dice en el capítulo 3, verso 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando leíamos en el Salmo 139 que a todos Dios nos puso en el vientre de nuestras madres, cada persona tiene un tiempo de vida limitada en la tierra. Cada persona tiene que dar cuentas algún día a su Creador. Cada persona tiene que comparecer ante el tribunal de Dios Todopoderoso algún día. Pero Dios, por amor a la humanidad creada, aún en medio del caos que ha provocado el pecado, Dios por amor envió a su Hijo a la tierra, al Verbo, fue encarnado, se hizo hombre, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no logra creer en el Verbo, el que no cree en Él, tendrá que dar cuentas, y muy seriamente, porque desperdició la oportunidad de que le sea perdonado todo pecado. Pero el que cree en el Hijo, dice, tendrá vida eterna, no se perderá. Pasará de este mundo, pero no se perderá. Irá a un lugar mejor por toda una eternidad, a estar viviendo delante del Creador de todas las cosas, como hijos que somos de Él, porque creemos en su Hijo unigénito. Espero en el Señor que tú, mi persona y todos los que a la distancia, donde quiera se encuentren, podamos aprovechar esto que Dios nos regala, su gracia maravillosa por medio de su Hijo, y que podamos creer todo lo que la palabra de Dios nos dice sobre Él, sobre Jesús. Que podamos nosotros afirmar nuestra fe en el Hijo de Dios, y así veremos cómo pasamos por este mundo como hijos e hijas de Dios de una manera digna, de una manera que trae honra a nuestro Padre Celestial. Eso quiere el Señor. Entonces voy ahora a ir a Primera de Juan, acompáñenme allí por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Me detengo allí. Usted dirá, ¿cómo que el mundo no nos conoce si hemos nacido y nos estamos moviendo y conocemos muchas personas
y tenemos años relacionándonos, no se refiere a ese conocer. Se refiere a que a los que son de Dios, el mundo los toma por extraños. No les conocen porque actúan de esa manera, porque viven, porque hablan, porque hacen lo que hacen. Somos extraños para ellos. ¿Por qué? Porque el que viene a Cristo, Dios le hace una nueva criatura. Hay una nueva creación en el Espíritu. El Espíritu Santo viene y le imparte vida a esa persona. Y al impartirle esa vida, también empieza a enseñarle cómo andar, cómo caminar de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a la manera que Dios espera que sea agradable a Él siempre. El mundo no nos conoce, pero nosotros decimos, uy, qué gloria más grande Dios ha manifestado en nuestras vidas, que podamos ser llamados hijos de Dios, no solamente creación, criatura como todos los demás, pero que por haber creído en Jesús y mantener una fe viva en Él, que dé constancia con nuestros hechos, lo que expresamos con nuestros labios, déjeme decirle, trae gozo a cada creyente. Cada persona puede decir, Dios mío, yo sé lo grande que es tener padres naturales y debemos honrarles siempre. A eso nos manda Dios, que les honremos al padre y a la madre para que nuestros días se extiendan en la tierra y para que nos vaya bien. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos honrar ahora a nuestro Padre Celestial. Honrarle a Él con nuestra manera de vivir en todo lo que hacemos. Buscar dar honra al Señor. Por eso el mundo no nos conoce. Porque la mayoría de las personas vive diferente a lo que Dios espera que vivamos. Sigue diciendo el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted dirá, ¿dónde está Dios? Ya lo has visto. En el Espíritu Dios se revela. Por visiones y por sueños y de muchas maneras Dios se revela. Pero verlo a Él no podemos en esta naturaleza. No me verá hombre y vivirá, dijo Dios a Moisés una vez. Pero Dios se revela por su Espíritu y podemos conocerlo a Él. Podemos caminar como caminaba Moisés. Dice la palabra que Moisés caminaba como viendo al invisible. Sabía que está allí, pero no lo ve, pero sabe que está allí. Le escucha, Dios le escucha. Hablan como un hombre habla con otro hombre. Así nos dice la palabra, pero no lo vemos. Pero algún día lo vamos a ver. Dice, aquí hemos leído. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué bueno! Y estaremos viviendo en un cuerpo transformado, glorioso, porque somos hijos e hijas de Dios por la voluntad de Dios, porque envió a su Hijo Jesucristo a la tierra y Dios ha permitido que conozcamos de ese hecho histórico de Jesús venir a la tierra y lo que ha significado para toda la humanidad. Sigue diciendo el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesús, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Escuchó bien.
La clave entonces para no pecar es permanecer en Cristo. Es obedecer sus palabras. Es hacer lo que Él dice que debemos hacer e imitar su fe, imitar su ejemplo, permanecer en Él. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Si lo quieres seguir y obedecer a Él, es a Él. Dios es exclusivo. No se mezcla el Señor con nada extraño. Permanecer en Cristo, en su palabra. Buscar maneras por medio de la comunión con su Espíritu de aplicar su palabra correctamente es vital para no pecar, dice aquí la palabra. Más, dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hemos visto que dice antes, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el que practica el pecado es del diablo. Usted ve personas que se llaman creyentes haciendo cosas que hacen los del mundo, ofendiendo a Dios igual que los demás, y ellos creen que están bien. Pero la Biblia dice que el que conoce a Dios no vive pecando. La Biblia dice que el que está firme en Cristo no peca. Y la Biblia dice que el que peca es porque no lo ha visto todavía, aunque cree que le conoce, pero sus hechos lo desmienten. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué significa entonces ser hijos de Dios caminando en la tierra, en un mundo perdido, en un mundo lleno de tinieblas? ¿Cómo podemos caminar de una manera que sea honrosa delante de Dios? La Biblia nos enseña cómo lograrlo. Hemos visto aquí permaneciendo en Cristo, eso es una clave, hay más en la palabra. Y reconociendo esto, que el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es más poderoso que el que está en el mundo. Por lo tanto, el que está en el mundo, el maligno, el tentador, el engañador, tratará de buscar maneras de hacernos caer, pero el Espíritu Santo en nosotros nos va a alertar y nos va a dirigir en cómo debemos actuar para no caer en tentación, en las trampas del maligno y para mantenernos en un estado íntegro delante de nuestro Creador y de nuestro Padre. Sí se puede, pero de esta manera, en la comunión con el Espíritu Santo. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado. No dice que no cae en tentación. Dice que no lo practica. Una vez que cayó alguien que de verdad es hijo o hija de Dios, que cree en el Señor, y el enemigo viene con sus sutilezas y le envuelve en una mentira y cayó en esa tentación, no quiere decir que ya se perdió. Tiene al Espíritu Santo que le va a redarguir y le dice así no es, te das cuenta, aprende a caminar, escucha bien mi voz y empieza la enseñanza a fortalecerse. Y le hace entonces que se arrepienta para que entonces ese pecado sea perdonado y ya no hay mancha, ya sigue limpio. Dice aquí que la persona que es de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios. El que no ha nacido de Dios, pero que cree que sí porque algo le dijeron, déjeme decirle, vive pecando, vive haciendo cosas, es un testimonio terrible y cree que todo está bien. Dice más, verso 10, en esto se manifiestan
los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos clases. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y nos hace a todos pensar, ¿cómo actuamos? ¿Estamos haciendo justicia a los agraviados, a los más necesitados, a los menospreciados de la sociedad, a los que se encuentran con nosotros? ¿Estamos haciendo justicia porque Dios quiere que lo hagamos? Y si somos hijos de Dios, la justicia de Dios va a estar fluyendo en nosotros. La justicia por medio de Cristo. Dios quiere que seamos justos como Él es justo. Haciendo justicia a nivel natural para luego guiarles a la justicia espiritual por medio de Cristo y presentarles a ellos lo que Jesús vino a hacer y que tengan también la oportunidad de cambiar sus vidas y ser también ellos hijos e hijas de Dios. Pero los hijos de Dios hacemos justicia y ¿qué más dice allí? Y amamos a los hermanos. No debe haber odio en el corazón de un hijo de Dios. No debe haber rencor, rencillas, contiendas, pleitos, iras, iniquidades. Nada de eso puede ser en nosotros. En algún tiempo, lógico, todos pasábamos por esas cosas, pero después que venimos a Cristo, después que somos nuevas criaturas, después que Dios nos ha llamado hijos e hijas, ya ahora somos diferentes. Tenemos que procurar vivir cada día mejor y mejor. Si antes fallábamos en algo, es como decir, tropezaste en esa piedra, cuidado, no juegues. Mira bien lo que haces, mira dónde andas. No juegues con Dios. De Dios nadie se burla, dice la palabra. Y el temor de Dios, entonces, viene a nosotros, no un temor de terror, sino un temor de no ofenderle. Porque Dios al que recibe por hijo, dice la palabra, lo castiga. Azota al que recibe por hijo. Vienen situaciones fuertes a aquellos que Dios recibe por hijos y quieren vivir de una manera desagradable al Padre. Dios dice, por amor lo va a castigar, pero no queremos el castigo de Dios. Queremos solamente que el Padre nos diga, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Como un padre, una madre a su hijo o a su hija, cuando hace algo bueno le aplaude, le dice, wow, qué lindo, qué bueno lo haces. Pero cuando hace algo malo le reprocha y le enseña, así no. Y vuelve y le reprocha y le enseña, así no. Y luego le castiga. Y si sigue con terquedad, entonces un poquito más fuerte el castigo. ¿Por qué? Hay por ahí un decir de muchos, dice, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Cuando ese plantita se está desviando, si tú buscas manera de que enderece, déjame decirte, va arriba. Entonces, cuando vemos algo incorrecto, viene la corrección. Y Dios lo hace con nosotros también, en amor y por amor. Pero amemos a los hermanos. Aún aquella persona que te mire extrañamente, ámale. ¿Sabe por qué? Porque necesita amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios que puede fluir aún al más terrible pecador. No para igualarnos a esa persona, no para aprobar lo que dice, pero amarle porque es un ser humano que puede cambiar en alguna oportunidad también. Recordemos esto. Ahora en el capítulo 1, ahí mismo, Primera de Juan, versículo 5, nos dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Luz, cualquier cosa de las tinieblas no va con Dios. Verso 6.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar el pecado. Se confiesa el pecado a Dios, porque la ofensa es contra Dios. Y cuando se ha ofendido a algún hermano, la Biblia dice, pídele perdón a ese hermano, reconoce el daño que hiciste a esa persona. Pero a Dios se confiesa. Y Dios, su palabra confesar, a mí me llama siempre la atención de esa palabra. En el griego confesar es homos logos men. Homos quiere decir igual, logos quiere decir hablar, es decir lo mismo. Confesar es decir lo mismo. ¿Qué es decir lo mismo? Decir exactamente qué fue lo que hiciste. Nadie puede engañar a Dios. Dios lo sabe. Y uno diría, y si lo sabe, ¿por qué quiere que se lo diga? Porque en su justicia Dios demanda que lo confieses de todo corazón, con arrepentimiento de haberlo hecho, para que Dios pueda declararte justo en su justicia, quitarte esas consecuencias que iban a venir. ¿Y sabes por qué? Jesús dijo una vez, mientras vas de camino a ver al juez, ponte de acuerdo con tu adversario. Está en el Evangelio de Mateo. Mientras vas a ver al juez, quiere decir que el adversario te va a acusar. Y la Biblia dice que el adversario es Satanás, que acusa a los hijos de Dios delante de Dios día y noche, dice Apocalipsis 12. Entonces, el adversario es el tentador. Caíste en su trampa y ahora está diciendo, pido juicio, pido castigo. Y el Espíritu Santo te dice, confiesa el pecado. Confiésalo tal como lo hiciste porque Dios lo sabe y el enemigo lo está diciendo, confiésalo. Y ahora Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y la sangre de Cristo va a limpiar tu pecado, tu alma y quedarás limpio. Y ahora el diablo saldrá avergonzado de delante de Dios y tú saldrás libre y podrás seguir adelante. Pero tenemos que actuar de acuerdo a la palabra. Si hay algo que se debe confesar, no pases de este día. No le des largas a este asunto con Dios. Ponte a cuentas con Dios lo más pronto posible. Voy a ir ahora al libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Y me voy a quedar ya en este mensaje, en ese capítulo, desde el versículo 1. Romanos 8, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La mayoría de Biblias modernas, o yo le diría pseudo Biblias, hasta ahí llega el versículo. Dice, ve, no hay condenación, no importa, tú estás en Cristo, tranquilo, que siga leyendo, hermano, busques una Biblia que diga lo que Dios dice completo. Dice más, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que ya no andan conforme a la carne, en disensión, en cosas feas, haciendo cosas desagradables, sino los que andan conforme al Espíritu, dejándose guiar por el Espíritu.
Son perfectos, dirán, no, estoy aprendiendo todavía, pero voy camino a la perfección. Y cada día trato de hacerlo lo mejor que pueda. Y viene y te dice, no hermano, no es por obra, no, ninguna obra. Jesús hizo la obra y está haciendo una nueva obra en mí. Me está perfeccionando ahora. Eso que antes era un desorden, Dios ahora lo está acomodando de una manera perfecta. Así es que sigo adelante. Porque no quieren que tú hagas algo bueno muchas personas. Porque ellos no lo hacen. Y entonces tu manera de vivir los va a poner a ellos en tela de juicio. Como y ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Y por eso tratan a veces de decirle a los que están correctos, hermano, no seas tan justo, no seas tan santo, no te exijas demasiado, vive la vida, etc. Cuidadito. El enemigo es muy, muy, muy astuto en traer engaños al pueblo de Dios. Otra vez voy a repetir el versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, dice, la justicia de la ley se cumple en ti. Todo lo que Dios demanda en la ley, los profetas, se cumple en ti, porque ahora el Espíritu Santo te santifica, te mantiene firme. Sigue diciendo, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que son de la carne, los que no son hijos, viven pensando en cosas de la carne, en cosas que agradan la carne, en cosas que ofenden a Dios. Y cuando dice agrada la carne, usted luego busque Gálatas 5, donde habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Personas que viven haciendo de esas cosas que están allí, dice, no son del Espíritu. Viven pensando en esas cosas, no son de Dios, son de la carne. Y los que viven pensando y haciendo cosas de la carne, el fin de ellos es muerte. Pero los que viven haciendo las cosas del Espíritu y pensando en las cosas del Espíritu, el fin es vida y paz. ¿Qué vamos a hacer? Vivir por el Espíritu. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y aquí hay un sí condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Usted dirá, y ahora sí. ¿Cómo una persona puede saber que tiene al Espíritu de Cristo? Porque se mantiene firme en Cristo. Porque permanece en Cristo. Porque para poder permanecer en Cristo, primero hay que llegar a Cristo. Y para llegar a Cristo, primero hay que reconocer quién Él es. Que Él es el Verbo, el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por la humanidad perdida,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para poderlo recibir y recibir el perdón de pecados, hay que arrepentirse de la vida que ha vivido la persona, de los pecados que haya cometido. Allí sí no hay que estar enumerando uno a uno, sería incontable. Más bien, Señor, aquí está mi vida. Solo tú sabes todo lo que he hecho desde siempre, pero Dios, ahora reconozco que te he ofendido a ti, que eres mi creador, tú que me diste la vida, tú que me forjaste en el vientre de mi madre, tú que hiciste todo mi ser allí, y le pides perdón a Dios. Y Dios mira tu corazón arrepentido y te recibe por hijo. Y todos tus pecados son limpiados con la sangre de Cristo. Y Dios hace entonces que el Espíritu Santo venga a vivir en ti, en tu vida. Te hace morada de su Espíritu y te sella con el Espíritu Santo. Y te dice, tú eres mío, tú eres mía. Y ahora empieza la enseñanza. Y ahora empieza una nueva vida. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo vive pecando porque no tiene el Espíritu Santo que le redarguye. Entonces, seamos sensibles al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Por medio de la palabra, la comunión con Dios. Cuando leemos algo, le decimos, Espíritu Santo, muéstrame cómo puedo aplicar a mi vida este versículo. Y sabes, te va a mostrar. Va a venir algo a tu mente que te decía, haz esto, Señor, ¿cómo así? Hágalo porque Dios te está guiando. Si Dios te dice, haga esto, no le digas, Señor, no puedo, es demasiado. No le digas a Dios que no puedes hacer lo que Él te dice que hagas. Porque Dios no te va a poner a hacer algo que Él sabe que no lo puedes hacer. Entonces obedezcamos a la voz del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es maravilloso. El Espíritu Santo que está en ti es las arras, el testimonio, la garantía de que tú eres de Dios y que ese cuerpo que lo ha tenido al Espíritu Santo mientras está en la tierra, el cuerpo algún día va a ir al polvo si Cristo no viene pronto, pero Dios dice, el Espíritu va a venir y lo va a levantar para que no quede rastro aquí. Tu cuerpo será levantado y el cuerpo de cada persona que ha muerto en Cristo, dice la palabra. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, dice la palabra de Dios. Bienaventurados porque descansan de sus obras, pero siguen con ellas, esas obras que han hecho. Entonces nosotros vivimos en la tierra reconociendo que estamos en el mundo con una misión. Sabemos que el cielo es real, que es para los hijos de Dios. Dios tiene preparado el lugar para nosotros. Venimos a Cristo y hay una pregunta lógica. Señor, ¿por qué no nos vamos seguido? Si ya pasamos de muerte a vida, pues vámonos a la vida eterna. Hay algo que hacer aquí todavía en medio de los muertos espirituales. Hay una obra que hacer. Si fuera así, pues es como recibe a Cristo y se desapareció esa persona, cayó y se le fue el espíritu. Pero Dios nos deja en la tierra porque necesita de nosotros para continuar hablando a otros y para darnos una gran recompensa cuando nos lleve allá a su presencia. Sigamos leyendo. Dice el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne,
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dese cuenta que la Biblia dice que por medio del Espíritu, dice, si por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne, el Espíritu de Dios es que nos va a ir siempre enseñando, dando la capacidad, cosas que antes no podíamos resistir. Dios dice, ya tú no eres el mismo o la misma, tú puedes. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra. Tú puedes. Y el Espíritu entonces nos hace vencer todo deseo de la carne que quiere llevarnos a pecar de nuevo. Y los que son guiados, ahí está, tú dirás, no sé cuándo el Espíritu me guía, comienza a buscarlo desde hoy entonces. Y ya verás, el Espíritu guía y te da a entender que tú eres de Él, que tú eres hijo, hija de Dios. Aunque otros te rechacen, recuerda siempre, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Bueno, bienaventurados nosotros, dice la palabra, porque Dios sí nos conoce que somos de Él y nos llama a sus hijos e hijas. Por eso dice aquí que los que son guiados, esos son los hijos de Dios. Y sigue diciendo el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está. El Espíritu da testimonio que somos de Dios, hijos de Dios, que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño no solo de la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, pero de todo lo creado. Y nosotros somos entonces sus herederos. Nosotros somos sus hijos que van a vivir eternamente en ese lugar, en esa mansión donde Dios mora. Nosotros estamos llamados por Dios a acompañarle por la eternidad. Nos hizo seres humanos, pero también ahora por medio de su Hijo nos recibe como hijos porque creemos en su Hijo que vino a la tierra y hemos decidido vivir para Cristo, honrándole a Él siempre para gloria del Padre en la comunión de su Espíritu. Entonces, hermanos queridos, aquí hemos visto, y con esto estamos terminando, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos, dice, glorificados. Padecer, sí, padecer burlas, padecer desprecio de los demás, padecer aún persecuciones, aún pueden pasarse ellos y venir con golpes físicos, etcétera, padecimiento. Pero recuerda esto, Cristo padeció también y no se echó atrás. Que nada de lo que Dios permita te haga volver atrás. Más bien reconoce, Dios dice que después de pasar esa tribulación recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona. El padecimiento por Cristo trae un premio. No es que uno se vuelve ahora una persona, tú sabes, demente, algo así, que quiere castigarse a sí mismo. No es flagelación. Es, si Dios lo permite, tú dices, hágase la voluntad de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y uno siempre dice, Señor, tú puedes evitarlo si lo has permitido.
Hágase como tú digas. Aleluya. Y dice, entonces seremos juntamente glorificados con Cristo y reinaremos con Cristo para siempre. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a regocijarnos en saber que somos hijos e hijas de Dios. Tremenda distinción hace el Señor. Una distinción, como hemos visto, con una responsabilidad gloriosa, donde Dios no nos exige nada que no nos ayude a lograrlo. Él en nosotros, la esperanza de gloria, imagínense. No es con fuerza ni poder, es con su Espíritu que hacemos todo. El Espíritu en nosotros nos da la competencia, la capacidad. Ya veremos. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque si te sometes a Dios, el Espíritu en ti es poderosísimo y el diablo no puede contigo. Y no hay temor, porque Dios está en control. Dios está en control. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, cualquier persona que el Espíritu Santo le ha mostrado que hay situaciones en su vida que deben ser confesadas al Padre en el nombre del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Tú le dices claramente qué fue y le pides perdón de todo corazón. Y toma la decisión y la determinación radicalmente de decir, Señor, hasta aquí no voy a seguir dejándome dominar por ese pecado. Y verás lo que Dios hace. Verás como Dios te recibe, te llena de gozo, de paz. El gozo de la salvación viene a ti. Te darás cuenta que ahora vivir para Cristo es lo mejor que uno puede hacer. Nada se compara a vivir para Dios. Cada día, cada momento se lo dedicamos a Dios y es lo mejor que podemos hacer. Si hay alguien aquí en este lugar o donde quiera se encuentre que no ha confesado al Hijo de Dios, Jesucristo, como su Señor, su Salvador, es el momento donde estés. Pídele perdón a Dios por todas las cosas incorrectas que hiciste, todo pecado que has cometido. Pídele perdón de todo corazón. Eres una criatura de Dios, sí, Dios te formó en el vientre de tu madre. Pero Dios quiere hacerte su hijo o hija también. Ahora depende de ti. Hazlo de todo corazón. Pídele perdón y pídele ahora que Dios te limpie todos tus pecados. Y di con tu boca que tú reconoces que Jesucristo es el Señor y es tu Señor y Salvador. Reconócelo y pídele a Dios que te llene con su Espíritu y Él lo va a hacer. Recibe su gracia y vive conforme a como Dios dice que deben vivir sus hijos e hijas en esta tierra. Cualquiera que esté aquí también haga la oración según el Espíritu Santo le guía. Pero todos oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu gracia es maravillosa. Tu poder inigualable. Tú has querido, Señor, traer salvación a la humanidad. Y has hecho que tu Hijo Jesús viniera a la tierra a dar su vida por los seres humanos. Gracias, Dios, porque nosotros hemos conocido esa gran noticia. La hemos recibido, la hemos aceptado, la hemos creído y hemos confesado y creemos que Jesucristo es el Señor y es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos de condenación. Y nosotros, Señor, te agradecemos, Padre eterno, porque para ti somos hijos e hijas con los privilegios eternos que tú mismo has querido que tengamos. Gracias, Dios. Sigue manteniéndonos en la tierra, haciendo tu obra, ayudándonos a hacer todo de manera eficaz, que dé gloria a tu nombre. Sigue permitiéndonos ser instrumentos en tus manos, instrumentos de honra que traen bendición y paz donde quiera estemos.
Y sigue mostrándole a cada pecador que necesita lo que ya nosotros tenemos por tu gracia divina. Que ellos también reconozcan su estado espiritual y puedan ser transformados por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Cada persona que en este día se ha reconciliado contigo, cada persona que en este día ha entregado su vida, su ser completo a ti, recibe sus oraciones, limpia sus almas, purifícales, Dios, que todo pecado sea borrado con la sangre de Cristo y que esa persona pueda comenzar o continuar en esa vida abundante, vida de rectitud, pero vida llena de gozo y de paz que solo el Espíritu puede dar, paz que sobrepasa todo entendimiento. A ti te damos honor y gloria. Recíbelas, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.